A partir de este momento comienza el simposio sobre cáncer gástrico y ante todo voy a ir presentando a cada uno de los ponentes. Tenemos el lujo de tener como ponente a el doctor Francisco Bosques Padilla, quien es profesor titular en el Hospital de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Momento, me gusta darle un elogio para que se eleve y después que caiga. De la Universidad Autónoma de aquí nada más, de Nuevo León. Él es el experto y va a hablar sobre factores de riesgo, nuevos datos implicando a Helicobacter pylori. Paco. Doctor, tenemos que ir a cenar después de esto que acaba usted de hacer. Muy buenas tardes tengan ustedes. Agradezco a Raúl y a Luis la invitación para hablar de un tema que la verdad me agrada porque he trabajado algún tiempo respecto a la relación de Helicobacter pylori y lo que tiene que ver con el cáncer gástrico. Esta primera diapositiva es para que veamos a este individuo con la mano en el vientre, que ustedes seguramente lo reconocen, odiado por los ingleses y muy querido por los franceses, en donde hace algunos meses se publicó en una revista, hace un par de años en realidad, sobre la secuencia de la enfermedad de este caballero. Les llamo la atención sobre la correlación de los hallazgos que averiguaron en el post-mortem en un periodo de tiempo de 1815 a 1821. Napoleón tenía una pequeña úlcera prepilórica que era la que le causaba el dolor en el vientre. La relación de esta era, se demostró después en el estudio de la autopsia, la infección por Helicobacter pylori. Después, en la fase 4 de su enfermedad, el señor tenía una lesión ulcerada en el cuerpo gástrico que involucraba desde el cardias hasta la región pilórica. Esto ya era un cáncer gástrico. Y esta lesión endurecida de bordes irregulares que encontraron en el estudio de la necropsia era una lesión de 10 centímetros de largo, había restos de material hemático digerido en su estómago y todo esto tenía que ver con el Helicobacter pylori que se había adquirido a través de una diseminación espontánea. Los conceptos que hoy manejamos respecto a la enfermedad acidopéptica y la secuencia hacia un cáncer gástrico fueron instalados o definidos en el año de 1983 cuando Warren y Marshall inicialmente describen lo que hoy conocemos como Helicobacter como una bacteria fastidiosa de difícil crecimiento que es el Campylobacter pylori y cambia el paradigma que teníamos de la enfermedad de que para que hubiera una úlcera teníamos que tener un poco de ácido o algo de ácido o mucho de ácido y sigue siendo válido, pero hoy aceptamos que la bacteria algo tiene que ver con esto. Hace más o menos unos 15 años nos hicimos una pregunta en el grupo donde colaboro en la universidad. ¿Por qué solo algunos pacientes infectados con Helicobacter pylori desarrollan cáncer gástrico en México? Lo que nos hizo ligarnos o trabajar con gente de Nueva York, el doctor Guillermo Pérez. Hemos estado trabajando sobre el cultivo, la caracterización, el patrón de resistencia, los métodos diagnósticos y los esquemas de tratamiento y sobre todo en la respuesta del hospedero, haplotipos de histocompatibilidad y otros determinantes con el grupo del doctor Atherton en Nottingham y con el doctor Imad El Omar en Aberdeen en el Reino Unido. ¿Qué sabemos del cáncer gástrico? Es una enfermedad para la cual el tratamiento y la actitud varía dependiendo de donde uno ejerza la práctica. Y como en otras formas de cáncer, en el gástrico hay diferentes factores etiológicos, lo que va a incidir en la actitud que tomemos en cuanto a la búsqueda y el tratamiento. La epidemiología en el occidente, que de alguna manera marca la pauta de la práctica médica, desafortunadamente no es una prioridad para el americano, el europeo de occidente. Lo que sí es que la incidencia, como decía el doctor Uscanga al inicio de esta mañana, del carcinoma gástrico ha disminuido consistentemente en años recientes. No obstante, sigue siendo la segunda causa de muerte por enfermedad neoplásica del tubo digestivo a nivel mundial. Y la mayor incidencia, si bien se da en Japón, en países donde no es frecuente, como es en el caso del Reino Unido, tiene una alta letalidad. Y ustedes pueden ver que la sobrevida a 2 años es de solo un 17% y a 5 años de un 12%.
siendo una enfermedad no tan frecuente cuando se presenta desafortunadamente, y les mostraré resultados más adelante, tiene una alta tasa de muerte. El comportamiento en los Estados Unidos se ve gráficamente aquí y el número de casos por 100,000 habitantes ha ido disminuyendo tanto en el caucásico como en el afroamericano. Y sigue presentándose como una condición tardía. La enfermedad hace su pico máximo en el 5º decenio de la vida y esto es una situación que se repite en diferentes series. Hace un rato cuando el doctor Mojar me mostraba la estadística, desafortunadamente en México hubo una época en que el maestro Villalobos llevaba una secuencia casuística del cáncer. Se ha perdido un poco esta intención de registrar lo que ocurre, pero vean ustedes en el año 2000 de qué se enferma la gente con problemas abdominales. El 7º lugar lo ocupaba el cáncer de estómago, siendo un poco más frecuente en los varones. Pero lo que era importante también señalar era la letalidad. Los pacientes con neoplasias malignas ocupan el 2º lugar en causa de muerte de acuerdo al género. Hay datos que reflejen la realidad actual en nuestro país. Hace algunos días un grupo del Paso, Texas, reporta estos números. La frecuencia de adenocarcinoma gástrico en hispánicos que viven en el área del Paso, Texas, ustedes lo pueden apreciar aquí, es una frecuencia que equivale a prácticamente 11 por cada 100,000 ajustado a la edad, y en los caucásicos es menos de la mitad. Y comparan esto a lo largo de 10 años con el resto de Texas, y los hispánicos, que son los paisanos nuestros de allá de Nuevo León y de Coahuila que se van a trabajar, tienen un doble de incidencia de cáncer gástrico. Y la otra cosa que observaron estos investigadores es que el cáncer de estos individuos es un cáncer distal, distinto al que ven en los caucásicos, que es proximal. Son enfermedades distintas y desafortunadamente en etapas muy avanzadas. Una investigadora de San Luis Potosí que colabora con la gente de Ginebra tiene este artículo publicado en el 2011. ¿Cuál es la tendencia de mortalidad en México? Lo sorprendente es que cuando uno se pone a buscar qué hay en México, lo tiene que buscar en el extranjero. Y en este caso, esta doctora y otro grupo italiano y suizo reportan la tendencia que comentaba Luis en la mañana. A lo largo de estos años, el número de casos de cáncer, tanto en hombres como en mujeres, ustedes pueden apreciar, ha ido disminuyendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aparte del cambio inflamatorio y la transformación hacia la atrofia y la metaplasia focal, de la cual se hablará más adelante. Y sin embargo, el cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial, factores ambientales, la dieta, el cigarrillo, el área donde nos tocó vivir y sobre todo los genes, así como el Helicobacter. En las últimas 2 décadas, la relación entre el Helicobacter y cáncer ha llegado a ser considerada ya como un carcinógeno grupo 1, de acuerdo a la Agencia Internacional del Cáncer, y es al final la combinación de la bacteria, algún ambiente y algo genético lo que determina la enfermedad. Y aquí algunos autores han medido el riesgo. Recuerden ustedes que todo lo que resulta por arriba de 1 es un incremento en riesgo, y puede ser que el que esté infectado tenga un riesgo de 2 a 3 veces más. Si además le agregamos el factor genético, el incremento se eleva a 6.9 veces más. Y algo tienen que ver los factores nutricionales, y curiosamente el alcohol reduce el riesgo del cáncer gástrico. ¿Cómo andamos respecto a esto? En la comunidad que estudiamos nosotros, el paciente con cáncer gástrico, en esta primera publicación, el 82% de los pacientes tenían Helicobacter pylori. Y esto es estadísticamente distinto de la población de dispépticos no ulcerosos. En esta muy vista diapositiva de la secuencia de eventos, lo que yo les llamo la atención básicamente es que el fenómeno inflamatorio que desencadena el Helicobacter, en la mayoría afortunadamente cursa con una condición inflamatoria sin atrofia, y es lo que conocemos como portador crónico asintomático. Algunos desafortunados desarrollan la progresión a metaplasia, displasia, y el riesgo atribuible al Helicobacter pylori es de solamente un 2%. ¿Qué factores determinan que solo 2 de 100 pacientes en ciertas condiciones hagan el cáncer? Factores del hospedero, haplotipos de histocompatibilidad, ciertas citocinas proinflamatorias y factores de la bacteria, de las cuales les voy a platicar. En este recuadro ustedes pueden ver cómo el Helicobacter es capaz de
incidir un cambio en la célula gástrica a través de la inyección de una proteína que se llama CAG-A. Y esa virulencia relativa ha hecho que incluso se hable de dos tipos de Helicobacter. El Helicobacter que ven en el oriente es distinto porque la mortalidad por cáncer es particularmente elevada en oriente y es distinta a la que vemos en occidente. Y se ha podido estudiar un poco esto. Esa determinante genética que se llama CAG-A, que son patrones modificables que están representados aquí y que son constantes en occidente como el A y el B, pero que cambian y se repiten en las cepas virulentas que son las C, y aquí se habla de la cepa occidental. Ustedes pueden ver esta región modificable repetida de 3 tantos, que es la que incrementa el riesgo de cáncer. Por eso hay inconsistencia. Puedes estar infectado por Helicobacter, pero tiene que ser la cepa virulenta. ¿Qué hace la expresión de la proteína CAG? En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es básicamente la adhesión del Helicobacter, que no invade el estómago, pero la expresión de 2 o 3 proteínas determina el cambio preneoplásico. El CAG-A se aúna a 2 receptores de las integrinas, en este caso el alfa-5 beta-1, que determina un cambio en la célula, que lo vamos siguiendo aquí hasta la expresión de estos factores de inflamación, el NF-kappa beta. Y en esta parte tiene que ver con la adhesión o la unión entre células gástricas. Y en cuanto a la expresión de otra citotoxina que se llama la vacuolizante o VACA, que es un mosaico y del cual el más importante es la expresión de la región S1, que es secretada y que puede cambiar a la célula del epitelio gástrico. ¿Qué hace la expresión de VACA? Por un lado tiene un receptor específico que al agruparlos forma como ionóforos que hacen que la célula se haga muy permeable. Y por el otro lado, otro determinante también del VAC hace que la mitocondria de la célula gástrica exprese la apoptosis. Y estos cambios, en otro sentido, también tienen que ver con la expresión que se ve en esta parte de la diapositiva, de convocar a las células del tejido linfoide en una respuesta que conocemos como gastritis crónica. Y en México, ¿cómo estamos? En la Ciudad de México, en el sur del país, en Monterrey, la expresión de la cepa virulenta CAG-A la encontramos en el 90% de los pacientes con úlcera péptica y en el 67% de los pacientes con cáncer gástrico. Y la combinación de factores de cepas CAG, VAC, en esta publicación del año 2004 en la revista de gastroenterología, contrastamos el grupo de pacientes con cáncer gástrico con el grupo de pacientes que no tienen cáncer gástrico, y la combinación de estas dos variables virulentas incrementó el riesgo de cáncer 6 tantos con esta diferencia estadísticamente significativa. La secuencia de eventos que hace que el Helicobacter desencadene en un paciente en cáncer gástrico va desde la infección con la inflamación superficial y esta proteína muy importante que es la P53. Algunas de las bacterias desencadenan una respuesta proinflamatoria que es la interleucina 1 beta, y en esta secuencia de eventos el P53 es muy importante. Un DNA dañado, cuando tienes un P53 activo, hace que la célula se autodestruya, que experimente apoptosis. Cuando la P53 es anormalmente inactiva, las células proliferan. Y analizando esto, el grupo pudo publicar en la revista escandinava de gastroenterología, comparando el caso contra el control, la presencia de la mutación en la posición 72 del P53 que incrementa el riesgo de 2 tantos más, 2,5 veces más, lo cual también fue estadísticamente significativo. Y lo otro que de alguna manera se ha reiterado y fue la aportación inicial del doctor Imad en la revista de Nature, es la expresión de la interleucina 1 beta. Cuando nosotros comparamos esto, encontramos que cierta mutación en la posición 31 incrementa el riesgo de cáncer 7.6 veces más, con este intervalo de confianza que va hasta 46 veces más. Hasta este punto les puedo entonces decir que hay factores del hospedero y de la bacteria que determinan esto. Se ha estudiado los receptores de los que se llaman TLR. Recuerden que el año pasado le dieron el Premio Nobel de Medicina al investigador que trabaja en Dallas al propósito. Nosotros no encontramos relación con TLR4, TLR5 y la expresión de VAC en un cultivo celular. Entonces, para que se dé la ocurrencia de cáncer con Helicobacter se requiere un HP virulento con un huésped susceptible, y estos cambios hacen que lleve al paciente a una mayor proliferación
y a una serie de cambios a nivel de la mucosa que llevan a un desequilibrio y desencadenan en la condición del cáncer gástrico. ¿Y qué de la dieta? Bueno, esta evidencia es del efecto sinergista del Helicobacter pylori como un carcinógeno en primates. Es un estudio experimental donde se aisló una bacteria virulenta, lo que les acabo de platicar, CAG virulento, BAC virulento, altamente adhesiva y que liberara la interleucina 8 in vitro, lo cual expresa una respuesta inflamatoria importante. Y a estos animales los exploraron durante 5 años y aquí ustedes tienen el grupo que recibió nada, el grupo que recibió el carcinógeno y el grupo que recibió el carcinógeno más Helicobacter. Y en el recuadro se ve la transformación de metaplasia y la degeneración neoplásica. Segunda evidencia, erradicar Helicobacter reduce el riesgo del cáncer gástrico. Estudios de metaanálisis publicados en el Annals de Medicina Interna demuestran que la erradicación del Helicobacter pylori reduce el riesgo a 0.65, es decir, te baja la ocurrencia de cáncer 45 veces con respecto al grupo control. Si bien es cierto, esto de alguna forma ocurrió en una población de pacientes, la mayoría orientales, que son las citas que utiliza este artículo del Annals y que se ve gráficamente expresado aquí. Vean ustedes cómo lo que el doctor Correa, Pelayo Correa, que trabaja en los Estados Unidos y analiza resultados de Centro y Sudamérica, peruanos, colombianos, este resultado no fue de riesgo para la erradicación y sin embargo todos los trabajos orientales sí, y el metaanálisis demuestra que la erradicación sí reduce el riesgo. La otra gran pregunta es el momento. ¿En qué momento erradicas la bacteria que afecta el riesgo? Y el problema en la secuencia de eventos es que es un evento de una vida. El individuo se infecta en el primer decenio y desarrolla el cáncer en el 6º decenio de su vida, de manera que esta evolución hacia el cáncer es un proceso de progresión y la posibilidad de regresión es menor en ese momento en el que lo queremos hacer. Por eso los resultados son tan contradictorios. ¿Se puede involucionar la atrofia y la metaplasia? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y sin embargo, en ese trabajo que representa alrededor de 85,000 coreanos, demostraron que al momento de la erradicación, después del primer año del diagnóstico, la ocurrencia acumulada de cáncer de estómago, si lo erradicaban tempranamente, y esta es una reflexión que hemos tenido aquí repetidamente de si debemos de erradicar el Helicobacter en dispepsia no ulcerosa. La erradicación temprana reduce la ocurrencia de cáncer gástrico con respecto a la que se tarda más de un año, y aquí está la diferencia y aquí está el valor de P. Esta publicación de Gastroenterology sugiere que algunas variables demográficas como la edad, entre más grande es peor para el riesgo de cáncer. Los varones estamos en riesgo, la úlcera gástrica estamos en riesgo, el uso de antiinflamatorios reduce el riesgo y la erradicación temprana del Helicobacter pylori reduce el riesgo de un cáncer gástrico tardío en un paciente infectado. Entonces, en la secuencia de eventos, hoy integrando las cosas, podemos decir que el Helicobacter pylori ocurre en el primer decenio de la vida, que desarrolla un cambio inflamatorio y que los sujetos que tienen una enfermedad que llamamos cáncer gástrico difuso de tipo hereditario tienen una mutación en la proteína E-caderina, que los que hacen un carcinoma gástrico de tipo difuso tienen una mutación también, pero en la posición P53, y que los que desarrollan cáncer relacionados con el Helicobacter pylori llevan una secuencia patogénica distinta. Voy a concluir entonces de la siguiente manera. La vía carcinogénica del cáncer de tipo intestinal se inicia con la infección por Helicobacter, seguido de todo lo que les he platicado. Se han identificado varios cambios genéticos. Hace un rato hablaban del APC y de la inestabilidad microsatelital. No son importantes en el cáncer gástrico. Y la mutación y pérdida del P53 parece ser muy importante. Concluyo diciendo entonces, es muy difícil analizar o tener un chip para analizar los genes de un sujeto y hacer una medicina personalizada. Eso nos lleva a la reflexión de qué debemos hacer con el Helicobacter pylori. Muchas gracias.